Hoy vamos a ver cómo reducir el azúcar en sangre sin medicamentos. Primero tienes que saber por qué lo sueles tener el azúcar alta. Hoy vamos a ver por qué suele ser, qué tipo de medicamentos se consumen y el por qué. Y sobre todo, qué alimentos, pero mejor dicho, qué grupo de alimentos te van a ayudar a reducir lo que es el azúcar en sangre y unas pautas más que te van a ayudar una barbaridad. Identifica realmente por qué tienes el azúcar elevado en sangre, ya que puede ser por varios motivos. Independientemente de cuál sea el motivo, los tips que te voy a dar el día de hoy te van a ayudar significativamente a reducir esos niveles de glucosa en sangre y de azúcar sin la necesidad de usar medicamentos, ya que al final viene ligado con los hábitos. Por ejemplo, cuando consumes medicamentos para que bajen el azúcar en tu sangre, puede funcionar por diferentes acciones dependiendo cuál sea tu problema en general. Por ejemplo, si tienes problemas en tu páncreas y no segrega lo suficiente insulina, en este caso hay medicamentos que estimulan un poco más esa producción de insulina por parte del páncreas. Realmente, ¿cuál es el problema de que tengas el azúcar alta en tu sangre? Porque a lo mejor no sepas realmente por qué. Por ejemplo, cuando tú consumes alimentos ricos en azúcares, que vamos a profundizar en ello, cuando el azúcar está en tu sangre ya disponible, normalmente no suele pasar absolutamente nada siempre y cuando sí es una cantidad moderada y tu cuerpo tiene la capacidad de gestionarlo. ¿Esto cómo lo gestiona? A través de la insulina. La insulina es una hormona que segrega las células beta del páncreas. Entonces el páncreas segrega la insulina que necesite. ¿Cuánta cantidad va a segregar? Dependiendo de cuánta cantidad de glucosa hayas consumido previamente a través de los alimentos. Entonces, si consumes una cantidad de glucosa, pues tu páncreas va a segregar una cantidad equivalente en insulina. ¿Para qué? Para que esa insulina lleve la glucosa a diferentes células del cuerpo. Ten en cuenta de que tener el azúcar en sangre, la glucosa alta, cuando la pasas por mucho tiempo es tóxica para el organismo. Entonces lo que hace tu cuerpo es almacenarla en sus respectivas células, ¿vale? Esa es la función de la insulina. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando a lo mejor tu cuerpo tiene una resistencia a la insulina, que es cuando una persona tiene la diabetes tipo 2, que es normalmente cuando se tiene algo de sobrepeso, por ejemplo, tu cuerpo no es capaz de gestionar muy bien esa glucosa. Entonces, la insulina sí que llega a la sangre y la glucosa, en este caso, van a transportarte en el torrente sanguíneo. Sin embargo, cuando llega a la célula donde se tiene que almacenar, no funciona bien, no se almacena correctamente. Imagina que la insulina es una llave y la célula tiene directamente la puerta para que pueda entrar la llave, que es la insulina. Abre la puerta y entra la glucosa. Cuando hay una resistencia, sí que hay insulina, sin embargo es como si la llave fuera equivocada. Sí que la lleva, pero no funciona. Entonces el cuerpo tiene que segregar más cantidad de insulina, generar nuevas llaves para que puedan abrir esa puerta y pueda entrar la glucosa y así esta glucosa no esté en la sangre, ¿vale? Eso es generarte aquí un contexto para que puedas entenderlo un poco mejor. Entonces, hay medicamentos que, por ejemplo, te ayudan a que tu cuerpo segregue más insulina, por ejemplo. También hay otros medicamentos que hacen que las enzimas digestivas directamente, que son las que cuando tú consumes un carbohidrato, por ejemplo el plátano, arroz o azúcar directamente, esta tiene que tener enzimas digestivas que te ayudan a digerirlas, que básicamente lo que hace es hidrolizar, partir en moléculas más simples para que puedan ser absorbidas en el intestino y puedan, en este caso, pues digestionarse. Entonces, cuando ese tipo de medicamentos ayuda a que tu cuerpo no las digestione por alguna forma, entonces tu cuerpo al final no las absorbe. Esos son otro tipo de medicamentos que se pueden usar, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que realmente te puede ayudar de una vez por todas que puedas hacer tú independientemente de cómo estés ahora mismo, que puedes empezar a hacer desde ahora mismo? Mira, una de las primeras cosas que tienes que hacer es reducir el consumo de azúcar como tal si estás consumiendo en niveles altos, ¿vale? Una idea muy errónea en la sociedad, en el popular, es que simplemente pensamos que cuando tenemos azúcar en sangre alta es porque consumimos cosas dulces, pero realmente no es así. Ten en cuenta de que lo que se conoce como azúcar realmente es glucosa y esa glucosa está presente en todos los alimentos de origen vegetal. Cuando consumes arroz estás consumiendo glucosa, cuando consumes plátano o bananas como le llaman en tu país estás consumiendo glucosa, cuando consumes por ejemplo pasta, avena, estás consumiendo glucosa. ¿Cuál es la diferencia de una respecto a otra? Es la velocidad con la que tu cuerpo la digiere y se absorbe y también cuánta cantidad contiene en esa porción. Entonces tú puedes comer un alimento, por ejemplo un plato de arroz, ¿vale? Arroz solo. Consumes tu plato de arroz y eso contiene una cantidad de carbohidratos que al final cuando tu cuerpo lo digiere se convierte en glucosa y esa es el azúcar que va a tener en tu sangre. Entonces hay personas que me dicen, Oswald, es que yo casi no consumo azúcar y tengo los niveles de azúcar altos. Entonces no directamente con el azúcar que consumas, sino con el carbohidrato en general. Entonces si consumes mucho arroz o consumes mucha pasta, consumes muchas harinas como tal, esto va a elevar la glucosa en tu sangre porque no tiene nada que ver con el sabor dulce.
Cuando tú pruebas algo que es dulce, ¿vale? Es porque, digamos, esa composición ya está desdoblada. Por ejemplo, cuando tú consumes, por ejemplo, lo que es la sacarosa y demás, lo que es el azúcar de mesa, directamente la molécula ya está, digamos, disponible y es lo que tiene ese sabor dulce. En cambio, cuando consumes un carbohidrato más complejo, como puede ser el arroz, la avena y demás, no tiene un sabor dulce, pero digamos que dentro, por llamar de alguna forma fácil de entender, digamos que estas moléculas están entrelazadas y cuando tú las consumes, el estómago lo que hace cuando las digiere a través de las enzimas es que separa esos enlaces y esto es lo que cuando están separados saben dulce, pero cuando están unidos no. Entonces por eso muchas veces pensamos que simplemente porque algo no sabe dulce no contiene azúcar, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces si tú por ejemplo consumes mucho pan, mucho arroz, mucha pasta en grandes cantidades y todos los días, ¿vale? Esto hace que tú tengas una cantidad de glucosa alta en tu sangre. Entonces si quieres reducirla, lo primero que te recomiendo es que si consumas, por un lado, muchos azúcares, bollería, dulces, refrescos, los disminuyas o directamente los elimines de tu dieta porque te están haciendo un mal. Entonces directamente si no consumes esta cantidad de carbohidratos, automáticamente en tu sangre no va a estar. Así que es una forma drásticamente que vas a reducir esta glucosa, esta azúcar en tu sangre sin necesidad de un solo medicamento, ¿vale? Simplemente controlando lo que comes. Eso por un lado. Pero entonces, ¿qué tipo de alimentos te recomiendo consumir en tu día a día para que no tengas estos problemas de glucosa o incluso lo que ya tengas lo empiece a bajar? Vale, en este caso tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, la cantidad de azúcar que consumes y dos, la velocidad con la que se absorbe. Entonces, si directamente quitamos los procesados de nuestra alimentación, eso nos va a ayudar un montón. Y yo te recomiendo que de fuentes de carbohidratos, que son los alimentos de origen vegetal, el arroz es vegetal, el plátano es vegetal, todos esos que sean vegetales, consumas principalmente alimentos fibrosos que tengan en este caso fibra y que sean un poco más complejos, como por ejemplo si vas a consumir cereales que sean integrales principalmente. Sin embargo, yo trataría de consumirlos con menos frecuencia mientras regulas tus niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, si vas a hacer un plato de comida, por ejemplo al mediodía, consume una fuente de proteína, ya sea animal o vegetal. ¿Qué me refiero? Carne, pollo, pescado, huevos, si te gustan. O por ejemplo, si es vegetal, lentejas, garbanzos, etc. Eso te va a ayudar a que una fuente de proteína hace que la absorción en tu digestión sea más lenta. Por tanto, la cantidad de glucosa que pueda llegar en tu sangre va a ser mucho más lenta, ¿vale? Y por ejemplo, la fuente de carbohidrato que vas a consumir, trata de que sean principalmente vegetales, ¿vale? Vegetales de todos los colores. Te gusta el pepino, el tomate, todo eso, mézclalo, ¿vale? Lo puedes comer sin ningún problema. Porque la cantidad de glucosa, porque contiene glucosa, será muy baja. Y al tener bastante fibra, la absorción va a ser lenta. Y esto no va a hacer que tengas un pico de glucosa en tu sangre y al final te marees y sientas ese tipo de sensaciones. Eso es lo primero que yo haría en cuanto a la alimentación se refiere. Ahora bien, viene un factor muy importante que son los que tienen más relevancia cuando queremos mejorar nuestra salud. Cuando tienen los triglicéridos, el colesterol o la glucosa alta, una de las cosas que más te recomiendo es hacer ejercicio. Aquí lo quiero dividir en dos partes. Si por ejemplo no tienes el hábito de hacer ejercicio, empezaría primero con el hábito de mejorar mi actividad física. Y te voy a explicar el por qué. Tú cuando sales, por ejemplo, a caminar, cosa que te recomiendo si aún no lo haces, ten en cuenta de que cada vez que sales a caminar estás gastando energía. ¿Y esa energía de dónde proviene? De la glucosa, del azúcar. Entonces eso es una forma de que tu cuerpo utilice la glucosa que ya está dentro de ti, ¿vale? Es una forma que es muy eficiente para utilizar esa glucosa. Entonces, cuanto más actividad física hagas a lo largo del día, tu cuerpo va a estar quemando más energía en forma de glucosa. Entonces, si reduces esos alimentos ultraprocesados y además empiezas a tener más actividad física, automáticamente vas a mejorar tu salud en este aspecto. Pero no te quedes solamente con esto. Yo te recomiendo que empieces a incluir en tu actividad física diaria lo que es el entrenamiento de fuerza en caso de que no lo hayas implementado. ¿Por qué entrenar la fuerza? La fuerza por un lado tiene un montón de beneficios, pero en este concretamente es como hablaba anteriormente. Tú cuando haces contracciones musculares, ya sean sentadillas, con tu propio peso corporal, puede ser en casa o en un gimnasio si tienes la posibilidad de ir, simplemente con que hagas este tipo de ejercicio, tu cuerpo va a empezar a utilizar glucosa, a utilizar ese azúcar cuando estás entrenando, ¿vale? Entonces cada vez que haces sentadillas, zancadas, flexiones, todo ese tipo de ejercicio, aparte de que vas a sudar y te va a ayudar a sentirte bien, en ese caso te va a mejorar el estado de salud, ya que durante todo ese tiempo que estás entrenando, tu cuerpo va a estar quemando glucosa, no grasa, glucosa, es lo que va a quemar principalmente. Entonces, si tienes los niveles de glucosa, azúcar alto, te va a ayudar a disminuirlos drásticamente. Así que son de las cosas que más te recomiendo hacer para que mejores lo que es el nivel de glucosa en tu sangre, ¿vale? Entonces, si haces ejercicio, si te mueves a lo largo del día, subes las escaleras,
vamos, no eres sedentario y además tienes una correcta alimentación, esos hábitos, porque al final son hábitos, te van a ayudar a que los niveles de azúcar desciendan, que se mantengan estables, correctos y no tengas que acudir a la medicación, porque ten en cuenta de que cuando el problema realmente son por tus hábitos, la medicación simplemente va a ser un parche, que tarde o temprano, sí, hoy tienes problemas de azúcar, pero si no lo controlas con la alimentación y únicamente te medicas, esos problemas van a seguir agravándose porque vas a empezar a tener más sobrepeso y ese sobrepeso va a empezar a que tengas más inflamación, vas a tener el triglicérido alto y al final no te vas a sostener a punta de medicación. Entonces, si una vez empiezas directamente con mejorar esos hábitos alimenticios y teniendo una estilo de vida saludable, te aseguro que por completo vas a mejorar tu salud. Así que son de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida: entrenar la fuerza, tener actividad física y controlar la alimentación. Así que si todos estos datos te ayudan, espero que te sean de un montón de utilidad y déjame aquí en la caja de comentarios si te han servido, si ya estás empezando a implementarlos. Ahora bien, si te gustaría tener un plan directamente que seguir, tanto de entrenamiento, de alimentación, la dieta que te recomiendo, por ejemplo, en este caso sería una low carb, baja en carbohidratos, y te gustaría tener los menús ya directamente algo que implementar, ¿vale? Que sepas que en mi página web, aquí directamente te lo dejo aquí abajo, tenemos un reto que es de pérdida de peso, se llama Pierde Peso en 30 días, y uno de los protocolos de los muchos que manejamos es la dieta low carb. Y esta dieta low carb directamente tiene los platos que puedes consumir, ya te digo que son un montón de platos bastante saludables y sabrosos que puedes implementar en tu día a día. Además tienes los entrenamientos, actividades, acceso a un grupo privado que tienen los mismos problemas que tú que están afrontando esto, y eso te va a ayudar un montón en cuanto a tener motivación y más información. Así que si te quieres apuntar, directamente te voy a dejar el enlace de inscripción aquí abajo en la descripción de este vídeo y espero que te sea de montón de utilidad. Y si es la primera vez que ves mis vídeos, ten en cuenta que subo contenido como este relacionado con salud, entrenamiento, nutrición, mentalidad, hábitos cada semana. Así que también tienes el botón de suscribirte aquí abajo en el caso de que no lo hayas hecho y nos vemos en la próxima.